Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a su programa La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Su amigo consejero electoral Juan Carlos Cinero Ruiz les da a todos ustedes, a todas ustedes, la más cordial bienvenida a este programa en donde habremos de estar platicando de temas de organización electoral, que es la base medular del trabajo institucional del Instituto Electoral de Coahuila. Para este propósito hemos invitado y nos hace favor de acompañarnos el licenciado Julio Lavenán, quien es director ejecutivo de organización electoral de nuestro instituto. ¿Qué tal, consejero? Muy buena tarde, gracias por la invitación. Y bueno, debemos de recordarle a la ciudadanía que en este programa normalmente tratamos de traerles aquellos temas que estimamos son relevantes para que ustedes sepan del quehacer institucional y por tanto vamos a empezar a platicar de los temas del área de organización electoral. Pero antes, para que la gente conozca un poco mejor a nuestro invitado, le pediría si es tan amable de darnos algunas referencias de su experiencia laboral, trayectoria laboral, académica, profesional, para que la ciudadanía conozca mejor, en este caso, quién es Julio Lavenán, nuestro titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Con gusto, consejero. Yo soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, soy licenciado en Derecho y me he desempeñado como abogado litigante con mis padres y con mi esposo, antes del acercamiento a la materia electoral. Ya posteriormente, en el año del 2012, 2013 y 2014, me desempeñé como capacitador, asistente electoral y supervisor electoral para los otrora Instituto Federal Electoral, para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila. Posteriormente, en el 2014, me desempeñé como instructor electoral en la elección interna del PRD, que fue organizada por el INE, derivado de la reforma político-electoral de 2014. Posteriormente fui a auxiliar jurídico en la 06 Junta Distrital Ejecutiva del INE. Llego aquí al Instituto Electoral de Coahuila en el año de 2016, en el área de Secretaría Ejecutiva, como auxiliar y como encargado del despacho de la coordinación. En 2017 gano por oposición el cargo de coordinador de organización electoral del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Soples, convocatoria emitida por el INE. Ese mismo año, 2017, me quedo como encargado del despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y en 2018 se ratifica la titularidad de un servidor y pues pudiera decirse que se tienen 5 procesos electorales de experiencia al frente de la dirección, 3 de ellos concurrentes y 2 procesos meramente locales. Excelente, tenemos de hecho hay siempre una inquietud y quiero aprovechar que está por aquí. A veces cuando vamos y platicamos con jóvenes nos preguntan muchas veces qué motivación le podríamos dar o referenciar para que ingresen ellos a este mundo laboral en materia electoral. Y usted platicaba algo muy oportuno, que sus inicios es como capacitador asistente electoral, que es normalmente el primer peldaño en el cual las personas entran a hacer, muchas de ellas, carrera dentro de los órganos electorales. ¿Qué le podría decir a esas personas para motivarlas a ingresar a este servicio electoral? Claro que sí. Bueno, en mi caso, cuando conocí la materia electoral como capacitador, me apasionó mucho el saber todo el proceso que hay detrás para que una persona ciudadana electora tenga una boleta en su casilla. Hay mucho trabajo atrás, lo conocí en carne propia, caminando las calles, conociendo personas. Fue para mí muy apasionante y se lo recomiendo bastante. Es una labor que además de que es remunerada de forma competitiva, te permite conocer todos los
procesos que hay para que la ciudadanía emita su sufragio. Entonces, vale mucho la pena acercarse, porque además de que se informan, de que conocen cuáles son los procesos, pues obtienes remuneración y hay un futuro dentro de la materia electoral. Perfecto, entonces ya lo saben ahí, si hay jóvenes, y bueno, no tan jóvenes, ¿verdad?, que de repente digan, bueno, me interesa el tema electoral, esténse también muy al pendiente en nuestras redes sociales, nuestra página institucional. Muchas veces publicamos convocatorias del Servicio Profesional Electoral, también convocatorias para comités, para CAIs locales, cuando hay elección concurrente, en fin. Hay muchas formas de poder ingresar al Instituto Electoral de Coahuila. Muchos recomendamos, en lo personal, que empiecen como capacitador asistente electoral, porque eso les permite tener de primera mano una percepción real y cierta de lo que ocurre, pero también obviamente están abiertos nuestros comités electorales, en fin, hay muchas opciones. Pero bueno, retomando ya el tema ya propio de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, ¿cuáles son las principales funciones, atribuciones, tareas que tiene asignada esta dirección a su cargo? Sí, bueno, las actividades que están a cargo de la Dirección de Organización están en el artículo 51 del Reglamento Interior. Son varias, pero pudiéramos destacar puntualmente algunas, que una de ellas sería la documentación electoral. El área de organización se encarga de realizar los diseños y dar seguimiento a la producción de los mismos con base en los formatos que aprueba el Instituto Nacional Electoral y que también son avalados y aprobados por el Consejo General del IEC. Esa es una parte, tanto su producción como la remisión de los mismos a la ciudadanía a través de nuestros comités. Otra parte medular de organización es la integración de estos órganos desconcentrados mediante la emisión de la convocatoria pública, la recepción de los documentos, el apoyar al Consejo General y a la Comisión de Organización Electoral para poder desarrollar todas y cada una de estas etapas hasta su designación, dar seguimiento del funcionamiento de estos órganos desconcentrados, las eventuales sustituciones e incluso identificando los inmuebles que van a ser sede de estos órganos desconcentrados que se integran únicamente durante el proceso electoral, son órganos temporales. Otra de las actividades básicas o medulares de la Dirección de Organización Electoral son la recepción de los paquetes electorales al término de los cómputos. Una vez que pasa la jornada electoral, se recuentan por los comités, lo regresan al instituto, se resguardan estos paquetes hasta la conclusión del proceso electoral, que es la validación del mismo por parte de las autoridades jurisdiccionales electorales, y al término de esta validación se procede a la destrucción. Es también otra de las actividades medulares de la Dirección de Organización. Entonces, se pudiera decir básicamente que todo proceso electoral lo inicia organización con la integración de los órganos desconcentrados y lo concluye con la destrucción de los documentos generados ya cuando las elecciones son validadas. Indudablemente que es mucho el trabajo que se realiza en el área. Hay que recordar que nuestro propósito fundamental es hacer elecciones. Entonces, el hacer elecciones implica siempre el contar con áreas especializadas. De hecho, hay que recordarle a la ciudadanía que el órgano electoral local, que es el Instituto Electoral de Coahuila, tiene también que trabajar en esta área de organización electoral muy de la mano con el Instituto Nacional Electoral. Muchos de nuestros procesos, muchos están sujetos a validación del INE, otros se hacen en colaboración con el propio órgano nacional y al final de cuentas todo esto siempre viene a redundar en que el día de la jornada electoral, como pasó en el domingo 2 de junio, las personas se encuentren en casillas con funcionarios capacitados y con documentación electoral que les permita ejercer su voto. En ese sentido, dentro de ese proceso electoral, ¿cuál cree que sería, desde el punto de vista de su dirección, el punto más crítico de todo este proceso electoral, del trabajo de la dirección en un proceso? Considero que algunos de los puntos críticos es el proceso de mejora, ya que como todas las cosas son perfectibles los procedimientos. Nosotros al término de cada proceso electoral realizamos una evaluación interna e identificamos
cuáles de estos procedimientos o procesos pudieran ser mejorados e implementamos las mejoras. Otro de los puntos críticos es, que lo hemos estado implementando también, es la utilización de las tecnologías para realizar los procesos que cada vez más se van sistematizando a través del uso de tecnologías, como la recepción de los paquetes a través de la urna electrónica, el sistema para el reclutamiento de CAIs y supervisores en procesos concurrentes o de integración de órganos desconcentrados. Esa es otra de los puntos críticos que procuramos y realizamos proceso tras proceso, ir mejorando. Otro de los puntos críticos que también hemos identificado es la oferta y la demanda al momento de estar integrando los cargos temporales o eventuales, ya que en determinados municipios a veces la participación es limitada por la oferta de trabajo que existe de diversas áreas, porque hay que recordar que, como bien usted lo comentó, el proceso es conjuntamente coordinado con el INE y con el IEC. Hay personas que deciden ir a trabajar con INE, con nosotros IEC, y a veces se tiene un tanto de complicación para poder lograr la participación de la ciudadanía. Sin embargo, hasta el día de hoy se han solucionado de manera favorable, implementando las mejoras en este tipo de proceso de reclutamiento. Pero yo creo que es de los principales puntos críticos que se nos presentan para el proceso electoral. Hay que recordar siempre que nuestro modelo electoral siempre presenta desafíos, temas, y ahorita vamos a platicar de eso. Vamos a hacer una pequeña pausa para concluir esta primera parte de su programa de la urna, y ahorita en un momento más regresamos para seguir platicando de estos desafíos, a veces de carácter logístico, que enfrenta el Instituto Electoral de Coahuila en el área de organización electoral. No se vayan, en un momento más regresamos a su programa de la urna. Pues ya estamos aquí de vuelta en su programa de la urna, su servidor Juan Carlos Cisneros Ruiz, consejero electoral, y estamos platicando con Julio Lavenán, que es nuestro titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, temas que tienen que ver con su área de organización electoral. Y ahorita, antes de irnos a la pausa, platicábamos de que está el proceso electoral, de las actividades que hay, pero a veces se presentan desafíos, se presentan retos logísticos. Vivimos en el tercer estado más grande del país y no sé si eso tenga alguna repercusión en el proceso electoral. No sé si nos pudiera platicar sobre ello. Claro que sí. Efectivamente tenemos un territorio bastante amplio con una dispersión poblacional importante. Esto significa que hay casillas que se instalan a mucho tiempo y kilómetros de distancia de la cabecera propiamente del municipio, como es el caso de Sierra Mojada. Se instalan casillas en la localidad Hércules, por ejemplo, que está a varias horas de la cabecera. Y pues otro ejemplo es el municipio de Ocampo, que territorialmente es el más grande de aquí de Coahuila, sin embargo tiene una dispersión poblacional importante. Entonces es uno de los retos o complicaciones que luego se presentan, sobre todo al momento del cierre de casillas y la recolección de los paquetes o la remisión de los mismos a los órganos destinados a realizar los cómputos electorales al término de la jornada. Sin embargo, se implementan estrategias para poder cumplir con la normativa en cuanto a la entrega en tiempo y forma de este tipo de casillas. Hay que recordar que los mecanismos de recolección son aprobados y en su momento operados por el Instituto Nacional Electoral, y en elecciones concurrentes, si bien son operados por CAEs y supervisores locales, son de igual manera aprobados por los consejos distritales del INE. Entonces, la elaboración de estos mecanismos de recolección ya cuentan con un estudio previo, con rutas las más óptimas en cuanto a medios de comunicación terrestre
Y también, ¿por qué no mencionarlos? Se preparan para las eventuales incidencias que se puedan presentar para darle solución en el momento oportuno. Pero sí, la dispersión poblacional y el territorio tan vasto que es Coahuila de Zaragoza, que tiene Coahuila de Zaragoza, es uno de los retos que se presentan proceso tras proceso. Naturalmente debemos tener siempre previsto, en el caso del órgano electoral local sobre todo de Coahuila, que platicamos, el tercer estado más grande del país, obviamente existen situaciones de carácter geográfico, a veces climático. En este pasado proceso electoral estábamos muy al pendiente de todos los temas climáticos, porque en ocasiones, y ya ha acontecido, una lluvia torrencial en algún punto de Sierra Mojada, de Ocampo, dificulta el traslado de los paquetes electorales el día de la jornada, y por tanto siempre tenemos que tener la previsión desde nuestras áreas de organización electoral para poder tener la previsión de las medidas que tengamos que tomar para que los paquetes electorales con sus votos lleguen primero hasta los comités municipales electorales y posteriormente, ya pasado el cómputo, a nuestra bodega central. Y eso me lleva a otra pregunta que también pudiera ser interesante. De hecho, alguna vez me la hacían en alguna gira que tuve en la entidad platicando con personal de universidades. Me preguntaban qué se hacía con las boletas electorales, con todo el material electoral, una vez ya que pasaba la jornada electoral, que si de inmediato se destruían, se guardaban para siempre, o qué pasaba con ellas. Entonces, no sé si nos pudiera, si es tan amable, de platicarnos qué pasa con las boletas electorales de esta elección del 2 de junio, la documentación electoral que tenemos resguardada actualmente en la bodega. ¿Qué pasa con toda esa documentación electoral? Ok. La normativa electoral dispone que al término de la jornada los paquetes se remiten a los comités, en este caso municipales, que son los encargados de realizar los cómputos electorales, que significa el cotejo de las actas de aquellos paquetes que integraron las mesas directivas de casilla, y en el caso que establece la normativa, el recuento de algunos paquetes. Una vez que se realiza toda esta actividad de la sesión especial de cómputos, los paquetes se remiten para la sede de la bodega electoral central, que es la que determina el Consejo General. Se recepciona en esta bodega electoral central, se resguarda y quedan ahí los paquetes a disposición de las autoridades jurisdiccionales por si acaso se requiere realizar algún tipo de verificación. Se quedan ahí todos los paquetes hasta que se valida la elección, que es cuando la autoridad jurisdiccional resuelve el último medio de impugnación y consta en su caso que la elección quedó en firme. Una vez que sucede eso, de acuerdo al reglamento de elecciones, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila emite un acuerdo por el cual se destruyen los votos, las boletas sobrantes, así como las actas sobrantes carentes de valor, mediante procedimientos ecológicos no contaminantes, y por cierto, que se aproveche el papel de manera reciclada. Estas características o directrices se establecen en el reglamento de elecciones, y es lo que sucede con estas boletas, con estas actas e incluso con los materiales electorales que se encuentran en mal estado. El reglamento de elecciones, en su anexo 4.1, establece que los materiales electorales deben de realizarse con materia prima susceptible de ser reutilizada. Una vez que nosotros recibimos los materiales que se mandaron a las mesas directivas de casilla, se reciben, se clasifican, se verifican y se rehabilitan. Esto permite generar un ahorro considerable en las partidas destinadas a la adquisición de estos materiales. Tenemos un inventario de estos materiales que han sido reutilizados, y por poner un ejemplo, para este proceso electoral que recién pasó, se mandaron a hacer muy pocas urnas de simulacro. La mayoría, de hecho la totalidad de las urnas que fueron utilizadas el 2 de junio
fueron utilizadas en la elección del 2021. Quiere decir que si es un programa que genera la eficientización, que genera el ahorro del presupuesto destinado para la adquisición de estos materiales. Es lo que sucede una vez que termina la jornada y que se reciben documentos y materiales en Bodega Central. Nosotros siempre hemos platicado y le hemos dicho a las personas que uno de los avances que se ha tenido sustancial es en el tema del reciclado. Hay que recordar que la propaganda electoral de los partidos tiene que ser en medios reciclables. Nuestro material, que al final de cuentas se divide en documentación y material electoral, buscamos también que pueda ser reciclable el material, es decir, que lo podamos volver a utilizar. En alguna ocasión yo creo que vamos a ver si podemos hacer para nuestros amigos que nos acompañan en video algún recorrido allá por la bodega para que vean cómo de alguna manera tenemos guardado pues, mucho material que es utilizado al final de cuentas en las jornadas electorales, y esto por un lado garantiza un ahorro presupuestario, pero yo creo inclusive más importante el utilizar material y estarlo utilizando para no crear nuevo material y no pedir nuevo material, que esto al final de cuentas beneficia al medio ambiente y en general permite y favorece esta cultura ambiental del reciclado. Y bueno, ya nos estamos aproximando a la parte final ya de este programa de la urna. Hemos platicado muy ampliamente de estos temas de proceso electoral visto desde el área de organización electoral, que es una de las áreas sustantivas del instituto. Y bueno, ya le pediría por favor a nuestro director ejecutivo algún mensaje final, algo por ahí que se nos haya quedado en el tintero que valga la pena comentar sobre estos temas que competen al área de organización electoral. Claro que sí, consejero. Pues mencionar básicamente que para la consecución de un proceso electoral se requiere la participación tanto de la ciudadanía como de las distintas autoridades electorales. Hace unos minutos usted mencionaba que vamos coordinados con el INE. Efectivamente, somos una institución que trabaja de manera coordinada con actividades distintas que se concatenan y obtienen un resultado en particular. El proceso electoral pues es una serie de actos complejos en la cual también participan las diversas áreas de aquí del instituto, tanto directivas como son las consejerías, las diversas áreas de ejecutivas y técnicas, y en sí el trabajo conjunto de todas las áreas dan origen a un proceso electoral exitoso. Yo veo el proceso electoral como un rompecabezas en el cual cada una de las áreas ponemos nuestra parte, porque por mencionar algo, los registros que realiza el área de prerrogativas son los insumos necesarios para generar las boletas electorales que posteriormente se producen. Y pues bueno, el proceso electoral básicamente es la unión del trabajo de muchas personas y de todas las áreas y de la ciudadanía, lo que nos permite seguir generando la democracia. Entonces yo invitaría a las personas que pudieran acercarse a las diferentes autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales, y conozcan cuál es el proceso que está detrás de que un proceso electoral se realice y que puedan ustedes tener una boleta en su casilla para generar su voto. Es muy interesante, les aseguro que les va a gustar, y estamos a su disposición, las diversas autoridades, para darles a conocer todo este trabajo que se realiza. Pues muchas gracias, licenciado Lavenán, muchas gracias a todas, a todos por su asistencia este día al programa de la urna. No se olviden, la siguiente semana los esperamos con más temas de mucho interés. Su servidor Juan Carlos Inés Ruiz, consejero electoral, se despide con mucho afecto de todos ustedes. Muchas gracias. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico, y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna,
llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.